El conflicto armado en Colombia es una realidad que vivimos como país hace más de medio siglo. No hay que olvidar que hubo momentos en los que esta triste realidad azotó de forma directa o indirecta el territorio nacional por completo. Una familia de agricultores de Palo Gordo en Santander fue despojada de sus tierras a sangre y fuego. Los paramilitares de Puerto Gaitán llegaron a extremos que el mundo solo conocía en la Segunda Guerra Mundial. Sus compañeros intentaron llevarse su cadáver a la frontera con Venezuela. Se trataría de una ofensiva guerrillera que dejó 10 soldados muertos y 3 heridos. Guerrilleros de las FARC se enfrentaron con 20 policías en el Cerro Santa Ana, en el Cauca. Actualmente esta realidad se ha alejado de las grandes ciudades capitalinas para adentrarse en los rincones más inaccesibles y olvidados de nuestra nación. Para el momento de la grabación de este documental, una de las zonas más afectadas por el conflicto armado es el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca. El ejército no va a suspender sus acciones contra las estructuras de las disidencias que controlan el corredor de la cocaína en el río Micay por orden presidencial. He dado la orden a todos los miembros del ejército de tomar el plateado. Yo la di. Ahí no puede haber confusión. En cuanto se me presentó la oportunidad de conocer de primera mano este territorio catalogado como zona roja, no dudé en aceptar. Este es el resultado de un viaje al corazón del conflicto armado, ubicado en una Colombia olvidada, inexistente para muchos y también conocida como la Colombia profunda. La expresión Colombia profunda es utilizada para referirse a territorios específicos que por desgracia son conocidos por la violencia, por el conflicto, por las masacres, por la falta de educación y por todo tipo de atrocidades producidas en gran medida por el abandono estatal. Ni siquiera fue necesario alejarme de las vías nacionales para encontrarme con las dificultades que atraviesan las comunidades de las regiones alejadas del poder político centralizado en el distrito capital. Dentro de acá del municipio de Caldono tenemos una problemática con el centro educativo de acá del municipio, donde hace 4 meses no tenemos docentes. Por eso estamos aquí y no nos vamos a quitar de aquí hasta que no nos solucionen el problema. Cuando ya nos den una solución sobre toda la problemática que tenemos acá en infraestructura, en educación, en docentes y todo eso, alzaremos el paro y si no nos vamos en paro definitivo hasta última hora. A nivel del municipio faltan 25 docentes. Ayúdenos a exigirle al gobierno que solucione la problemática, ya que la educación no puede seguir siendo un privilegio. La educación es un derecho. Problemáticas como estas son las que someten a miles de territorios al círculo vicioso donde la falta de oportunidades obliga a muchos de sus pobladores a ser parte de grupos delictivos, situación que a su vez contribuye al estancamiento y agudización de las problemáticas de dichos territorios. Una clara muestra de esto es precisamente el Cañón de Micay, el cual está conformado por los municipios de Argelia, López de Micay y El Tambo. Entre más cerca se está de este territorio, más clara es la evidencia de la presencia de grupos armados, quienes como si se tratara de otro país son los que establecen las normas, hacen las veces de jueces e imparten castigos. Todos los que van allá tienen que adaptarse al reglamento que hay. Si no, baila, ya saben lo que les espera, pues. Porque la única solución para ellos no es un modelo pedagógico, sino que la solución es 3 tiros y ya. Y para el río, hasta esos. Son los que colocan orden y brindan hasta castigos. Como quien dañe la fiesta de tantos días de trabajo y una multa de tantos millones. Existen todo tipo de normas que contradicen las leyes a nivel nacional, normas que van desde la prohibición del consumo de drogas hasta la prohibición de utilizar cascos mientras se conduce. Pues en sí, eso es prohibido, ¿no? Por lo menos consumir cannabis, marihuana o lo que se produce allá, pues. Sí, porque una regla es que todo salga y no se quede nada allá. Todo tiene que salir en exportación y nada quedarse allá. También hay reglas que establecen ciertos horarios para andar en las noches. Otra regla también así, clave y principal a las personas que andan en carros con vidrios polarizados, vidrios abajo. La gente que anda en motos sin casco tiene que sacárselos. Y si va a transitar en la noche con los direccionales prendidos, como para identificar de que va a alguna urgencia médica o... Eso es lo primero que le dicen a uno. También pues un ejemplo, cuando van las personas a trabajar, el dueño de la finca, el finquero, tiene que hacerse cargo. Responsable de los actos de la persona y todo, y pues un ejemplo, al llegar allá y que sea por primera vez, tiene que saber a dónde llegar y que la persona lo recoja. Si lo miran de dudosa procedencia, pues sospechoso y por decirlo así, objetivo militar.
La razón por la cual es tan codiciado el cañón del Micay para estos grupos se resume al control de las rutas más importantes y más productivas del narcotráfico en el departamento. Aquí se concentra el 75% de los cultivos de coca del Cauca. Según cálculos empíricos de los cocaleros de la región, hay más de 30.000 hectáreas cultivadas. Además de la producción que aporta este territorio, también brinda la facilidad para exportar la mercancía hacia el exterior, ya sea por el Océano Pacífico o por la vía panamericana que conecta a la mayoría de países del continente americano, ya que ambas rutas están muy cerca. Para nadie es un secreto que la mayor fuente de trabajo y el principal motor de la economía de la zona es la coca. Actualmente se vive una crisis cocalera a nivel nacional, que ha llevado a una caída de hasta el 50% del precio de la hoja de coca. Arrobas de hojas de coca que antes eran pagadas a 70.000 pesos, hoy en día se pagan a 35.000 aproximadamente. Ahora se ha notado el cambio muchísimo. En cuestión de economía, acá está pesado. O sea, el factor de que la coca baila, se siente todo eso. Con decirle que el perico que estaba a 5, 6 millones, ahorita uno lo consigue en 2, 9, 3 millones. Bajó bastante, sí. Por eso es que está mala la economía acá. A pesar de la crisis cocalera y de los diferentes proyectos de sustitución de cultivos que se llevan a cabo a partir del punto 4 de los acuerdos de paz de 2016, los campesinos que cultivan esta materia prima prefieren seguirlo haciendo, ya que es históricamente lo que saben hacer y consideran que representa menos riesgo para su patrimonio monetario. La gente está sembrando mucho café, pero La desventaja es algo así. Por ejemplo, la coca cada 4 meses. O sea, se da cuenta que en el año hagas unas 3 o 4 cosechas y el café nomás en una sola. por lo menos en una finca que yo estuve, allá solamente lo que miraba esto era coca. Esta crisis deviene de diferentes factores. Los más destacados son las ofensivas militares que se adelantan en la zona y que dificultan el tráfico de la mercancía, el aumento a la oferta de hoja de coca, ya que los cultivos ilícitos se han multiplicado de forma exponencial, lo que hace que su precio decaiga, además del alza a los impuestos que los narcotraficantes deben pagar a los grupos armados que controlan las diferentes zonas. Si no fuera porque nos encontramos en el país del realismo mágico, sería ilógico pensar que después de firmar un proceso de paz, se continúe en una guerra tan sangrienta. ¡Allá, allá! Para entender la guerra que se vive actualmente, es necesario entender más a fondo sobre las disidencias. Gracias al acuerdo de paz de 2016, la mayoría de integrantes de la FARC dejaron las armas y se desmovilizaron. Sin embargo, hubo combatientes que no se acogieron a este proceso y continuaron con su vida de guerrilleros. A estos grupos se les conoce como disidencias. El mayor grupo de disidencias hoy por hoy es el Estado Mayor Central, por sus siglas EMC, quien agrupa 16 de los 28 grupos de disidentes, y se encuentra al mando de alias Iván Mordiscos. El enemigo más fuerte del EMC es la Segunda Marquetalia, conformado por 5 grupos disidentes y al mando de Iván Márquez y Jesús Santrich. Los demás grupos faltantes no tienen una agrupación, se les conoce como las disidencias dispersas, trabajan con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. La guerra tiene varios frentes a lo largo del país, se enfrentan entre disidencias, pero también contra el Ejército Nacional, contra el ELN y contra el Clan del Golfo. Dependiendo la zona, estos diferentes grupos ilegales son enemigos o trabajan conjuntamente para combatir a un tercero. El Estado Mayor Central inició un acuerdo de paz en el año 2023 con el gobierno del presidente Petro. En este se acordó, entre otras cosas, un cese al fuego bilateral mientras se adelantaban las negociaciones, mismo acuerdo que fue traicionado por las guerrillas luego de atentar contra militares y comunidades indígenas del Cauca. En respuesta a esto, el gobierno inició una ofensiva en los departamentos del Cauca, Valle y Nariño. Lo último es la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el cese al fuego con las disidencias de Iván Mordisco. Luego, Iván Mordisco se levantó de las mesas de diálogo, fracturando así la estructura, ya que no todos los grupos pertenecientes al EMC lo hicieron, y los que sí lo hicieron tacharon a los que no de traidores. Básicamente le enviamos un mensaje donde le decíamos de que para nosotros ellos, a diferencia de ellos con nosotros que han dicho de que nosotros somos traidores, nosotros sí los consideramos nuestros hermanos de lucha. Desde que se firmaron los acuerdos de paz de 2016 han sido asesinados más de 400 firmantes y el MC es responsable de muchos de estos crímenes. Como si no fuera suficiente todo esto, también se le acusa de ser uno de los mayores reclutadores de menores. Según cifras de la Fiscalía, en el primer trimestre del año 2024 se registraron 84 casos de reclutamiento de menores. Sin duda alguna, después de visitar este territorio y hablar con sus pobladores, puedo afirmar que en este se vive una realidad que solo me hubiera imaginado en una película de terror.
cada fin de semana sí o sí van a haber 1 o 2 muertos, o hasta 3. La gente lo normaliza, ya no le paran bolas a eso, como que reclaman y siguen la fiesta. Exactamente, si están en una feria y hay muertos, vayan y los tiran a una mesa y listo, amigo. Y cuando ya llegan, digamos, muertos en combate, ahí sí, pues El ambiente es más tenso. No hace parte pues de la realidad, ¿no? Del mismo contexto que se vive y todo. Esta es una realidad tan estricta que incluso quienes la viven desde estos territorios son obligados a portar cédulas creadas por los grupos armados para evitar inconvenientes. Una realidad en donde los trucos de supervivencia se ven como clases básicas en los colegios de primaria. Nos estamos relajaditos allí y vamos a decir, Señor, gracias por este maravilloso día. Y una realidad tan compleja que genera impotencia. Aquí, si las cosas continúan aquí solamente toca es echarse la bendición y esperar que Dios nos proteja. Con todo mi corazón rezo para que mis compatriotas de este lado del país puedan disfrutar de la paz y la tranquilidad que ofrece el silencio del campo, mismo que ha sido opacado durante décadas por el sonido de las armas empuñadas por personas que, sin importar las razones o los bandos, solo están generando dolor.